Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. La valeriana es una planta que ha adquirido una fama envidiable en los últimos años y básicamente la ha adquirido porque presenta en su composición multitud de principios activos muy útiles para nuestro organismo. Por ejemplo, sin ir más lejos, tiene altos niveles de ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, de manera que nos va a servir, por ejemplo, para tratar los dolores premenstruales, como relajante muscular, etcétera, etcétera. Pero uno de los usos más habituales también que se le da a la valeriana por la presencia de ciertos componentes en su formulación, para ayudarnos a conciliar el sueño. Y en este caso, en concreto, debemos ser conscientes que no para todas las personas va a estar indicada el uso de valeriana. Vamos a ver en este vídeo que vamos a hablar de efectos secundarios que tiene la valeriana que lógicamente nos van a generar, no van a ser problemas tremendamente graves, pero que sí que debes conocer porque son problemas en algunos casos tremendamente incómodos, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te los cuento. Uno de los principales problemas o efectos secundarios que va a tener la valeriana cuando la utilizamos para conciliar el sueño es que en aproximadamente un 16% de las personas que la utilizan se generan lo que son sueños hiperrealistas. Ahora luego os explicaré por qué esto puede ser un problema. ¿Esto a qué es debido? ¿A qué se debe este sueño hiperrealista? El sueño hiperrealista, os tengo que decir de antemano, que es ese sueño súper profundo, donde tu cuerpo verdaderamente notas que durante la noche has descansado y has dormido muy profundamente. Esto es debido, o estos sueños se producen porque la planta de la valeriana tiene en su composición unas sustancias conocidas como glucósidos iridoides. Estos glucósidos iridoides tienen la capacidad de incrementar la producción de serotonina interna. Y si ya conocéis la serotonina, debéis saber que la serotonina favorece la relajación total del organismo y del descanso más profundo de nuestro cuerpo. Y entonces me diréis, pues hombre, esto no es un efecto secundario negativo. Para la gran mayoría de personas no, pero para ese 16% sí. Y va a ser ese grupo de personas que, por ejemplo, ya tienen tendencia a tener muchas pesadillas. Si tú eres una persona que por la razón X estás atravesando una mala época o tienes por la razón que sea, de común mayores números de pesadillas que una persona normal, la valeriana en este caso puede incrementar el problema. Es decir, que vas a tener con toda seguridad sueños o pesadillas de manera mucho más frecuente. El segundo grupo de efectos secundarios que puede tener la valeriana es la mayor presencia de palpitaciones. Esto se demostró no hace muchos años en la Clínica Mayo de Estados Unidos. Se utilizaba la valeriana en los pacientes que estaban ingresados en este centro para pacientes con cáncer, me olvidaba decirlo, para favorecer que tuviesen un sueño más reparador después de toda la quimioterapia y demás que se les daba. Y se observó que en estos pacientes, cuando se retiraba la valeriana, se incrementaba la sensación de palpitaciones, de pequeñas taquicardias. En sí no es un problema grave, pero puede llegar en ciertas ocasiones a asustarte. Es decir, si dejas de tomar valeriana de golpe, como es una sustancia, es una planta que tiene principios activos que incrementan, digamos, los opioides internos, serotoninas y demás, es como todo, no puedes dejártela de golpe, porque estas palpitaciones no son más que un reflejo de que tu organismo está padeciendo un síndrome del mono, un síndrome de deshabituación a los principios que tiene la valeriana. Por lo tanto, repito, poco a poco, no te la dejes nunca de golpe porque tendrás este problemilla. Otro grupo de efectos secundarios que tiene la valeriana es que como en su composición presenta principios activos que aceleran el tránsito intestinal, puede provocarte desde un incremento de la diarrea. Si ya de por sí eres una persona con problemas digestivos, no sería lo más adecuado que tomases valeriana. Problemas de sequedad en la boca, esto lo refieren muchísimas personas que toman de manera habitual valeriana, y se ha descrito lo digo por si lo veis en Google, que ponéis efectos secundarios de la valeriana y os aparece mortalidad por problemas hepáticos. Esto que sepáis que fue un caso remitido por la Clínica Mayo, donde una señora de unos 57 años que se estaba tratando para el tema de estreñimiento con valeriana presentó este problema. Solamente en la bibliografía médica se ha recogido este caso, pero fue un caso muy sonado. Esto no es lo habitual, pero estaría relacionado con el efecto de incremento del peristaltismo intestinal
intestinal, pero vuelvo a decir que es algo tremendamente inusual. Y por último, y esto es muy curioso, en algunas personas la valeriana puede provocar problemas de cefalea, es decir, problemas de dolor de cabeza. ¿Esto cuándo se da? Se da básicamente cuando la persona, en un alarde de decir voy a dormir muy bien, se toma una sobredosis, un exceso de cantidad de valeriana. Debéis pensar que la dosis máxima de valeriana que puede tomar una persona al día es de 4 gramos. Pensar que las cápsulas, que yo creo que es la manera más práctica y cómoda de tomar valeriana, aquí en la descripción os pondremos algún producto, pero en cualquier sitio, en cualquier herboristería encontraréis. Las cápsulas por lo general vienen a llevar unos 600 miligramos y se recomienda que te tomes 3, es decir, 1,8 gramos al día, con lo cual imaginaros que ya estamos hablando de 2 veces la dosis que de normal se tiene que tomar, pero hay que decirlo, es decir, es un efecto secundario. Hay otras plantas que tomes la cantidad que tomes no te va a pasar absolutamente nada, pero en el caso de la valeriana debéis ser conscientes de que si os pasáis, muy posiblemente ese dolor de cabeza para el cual os estabais tomando la valeriana se incremente, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.